¿Qué va a pasar? Que esto era en el primer de los casos, ¿cierto? En el primer caso, cuando operaba solo. Aquí estamos hablando de que voy a operar en paralelo con varios generadores. Tengo acá, entonces, con este control de potencia, recordemos, Se salió, ¿verdad? Creo que sí. Qué pena, muchachos, me ausenté un momentico. ¿Qué pasó con el profesor? Se le cayó el internet. un pequeño... ¿Me escuchan, muchachos? La profe, Entre- se le Muy escucha entrecortado, profe. entrecortado. Hola, bien. Sí, ese tuvo una inestabilidad acá. Creo que ya. Entonces lo que está diciendo es, básicamente, los reactivos, no, está inestable el internet. Sí, pero se le escucha un poquito entrecortado. Sí, un segundo.
Estábamos hablando de el control que puedo hacer. Profe, no se Bien, les el está control que puedo escuchando. hacer. Ahí ya me escuchan, muchachos, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ya. Vale. Bueno, el control que podemos hacer entonces de manera análoga a lo que hacíamos potencia-frecuencia, que con las turbinas controlo la frecuencia, entonces con los reactivos. ¿Y cómo va a controlar los reactivos? Con la corriente de campo, ¿cierto? Voy a controlar el voltaje. Entonces pasa lo mismo. Si yo aumento la corriente de campo de una máquina, voy a desplazar esta curva hacia arriba y esa máquina va a asumir más potencia reactiva. Entonces, ¿qué pasa? Los reactivos que aporte un generador, ¿cierto? Los reactivos que aporte otro generador, la suma de esos reactivos tiene que ser la Q de la carga. Y pasa lo mismo, por ejemplo, si yo reduzco mucho la corriente de campo de uno de ellos, por ejemplo, y baja mucho la curva, pues la solución será que ese generador, incluso, por ejemplo, si yo llego a bajar la curva hasta acá, incluso si bajo tanto la corriente de campo, fíjese que la solución es que el señor se mete al otro generador. Entonces el otro generador tendrá que asumir la Q de él más la Q de la carga. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Pues pasa lo mismo. Yo puedo controlar el reparto de potencias reactivas entre uno y otro. ¿Sí? Supongamos, subí el rojo, el otro lo dejé quieto. ¿Qué va a pasar? La nueva solución estará acá. El señor rojo asume más reactivos, ¿cierto? El señor blanco asume menos reactivos. Pero ¿qué pasó con el voltaje del sistema? Se me elevó. ¿Qué debería hacer? Pues si quiero recomponerlo, pues entonces bajo este señor, reduzco la corriente de campo del segundo generador para que el nuevo punto de operación sea el punto donde requerimos que esté el voltaje. Perdón, sería por acá. Más o menos, ¿no? La idea es esta, ¿cierto? Que corte acá y que el otro, pues bajamos, corte aquí. ¿Listo? Que se componga el voltaje. Entonces va a pasar lo mismo, solo que ahora con reactivos y voltaje. ¿Y cómo controlo los reactivos de la máquina? Con la corriente de campo. Entonces, la excitatriz me va a permitir que controlar el reparto de reactivos, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar con los reactivos? Que si yo sumo los generados, tiene que ser igual a los consumidos, ¿cierto? Más los de las pérdidas o los consumos de las líneas, ¿cierto? ¿Qué pasa con la potencia reactiva? Que yo puedo hacer que un generador consuma reactivos o que el generador suministre reactivos, ¿cierto? Entonces, con la excitatriz, en la excitatriz controlo corriente de campo, controlo el reparto de reactivos y de igual forma reparto el nivel, controlo el nivel de voltaje del sistema. Entonces, cuando ustedes vean sistemas de potencia, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, a través de los reactivos, del aporte reactivo, yo puedo controlar el voltaje del sistema, ¿cierto? De un punto. Si yo inyecto reactivos, coloco un compensador capacitivo, elevo el voltaje. Si yo consumo, reduzco el voltaje. Entonces, en este caso, en la operación, que son varios generadores de igual tamaño operando en paralelo, el voltaje se puede controlar a través de las corrientes de campo de todos los generadores. Yo puedo controlar el reparto de reactivos entre cada uno de los generadores, puedo aumentar el voltaje, puedo reducir, ¿ya? Entonces, en resumen, aquí la cuestión es abierta, ¿cierto? En resumen, lo único que se debe cumplir es que la potencia de la carga, ¿cierto? Sea igual a la generada, y eso implica sumatorio, ¿cierto? Obviamente, más las respectivas pérdidas o consumos de reactivos de las líneas o demás elementos que componen el sistema eléctrico de potencia, ¿cierto? Esa es la única restricción. Pero si hablamos de voltaje y frecuencia, la frecuencia la puedo controlar con las turbinas. Y con las turbinas también el reparto de las potencias entre generadores. Entonces la frecuencia puede subir, la frecuencia puede bajar, puedo darle más que un generador inyecte más, que otro generador inyecte menos. Los voltajes, entonces van a ser con las excitatrices, con las corrientes de campo.
Entonces lo mismo, puedo aumentar el voltaje del sistema, reducirlo, puedo determinar el reparto de potencias reactivas entre los generadores. Entonces, en este último caso es más abierto. Entonces, ¿qué pasa en el sistema eléctrico de potencia que nosotros tenemos, el sistema nacional? Pues hay un gran sistema de control, ¿cierto? Donde toda esa energía que nosotros sacamos, pues es determinada en términos de estadística, se pronostica cuál va a ser el consumo. Los entes encargados de la comercialización van y compran energía para determinada hora, en determinado día. Los generadores le venden esa energía, salen el Centro Nacional, pues se encarga de despachar los generadores que van a entrar en cada una de las horas. Ellos en esa hora, pues ya en la operación inyectan esa energía, pero no exactamente esa energía, porque pueden inyectar un poquito más, un poquito menos en dependencia de. Y la frecuencia del sistema dependerá de ese control que se hace entre la carga, entre el balance, ¿no? De lo que estoy generando y lo que se está consumiendo. Entonces, por ahí hay una balancita, ¿no? Que a veces en calidad de la energía no la muestra, ¿no? Entonces, aquí está el indicador. ¿Qué es el indicador? 60. Y por aquí está la carga, perdón, la generación. Y por aquí está la carga, ¿cierto? Si lo que yo estoy inyectando al sistema es exactamente igual a lo que yo estoy consumiendo, entonces la frecuencia es 60 Hz. Pero si, por ejemplo, aumenta la carga, la frecuencia tiende a reducirse. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aplicar control sobre las turbinas de los generadores para que inyecten más potencia. ¿Sobre cuáles generadores? Bueno, los generadores que se determinen en el sistema de control que deben aumentar la potencia de entrada, ¿cierto? Si hay más generación que carga, ejemplo, se apagó una ciudad, pues entonces, ¿qué tenderá a hacer el sistema? A aumentar su frecuencia, las máquinas tenderán a acelerarse. ¿Qué se debe hacer? Actuar sobre el sistema de control para reducir la potencia que están inyectando las turbinas a las máquinas, ¿cierto? Para reducir esas velocidades y volver otra vez a la frecuencia, ¿cierto? Algo bastante interesante es que la inercia de las máquinas, la inercia de los rotores, la inercia de ese sistema rotacional utilizando, pues ayuda a mitigar transitorios, ¿cierto? Si de un momento a otro entra una gran carga, la máquina va a tender a frenarse, pero la inercia actúa como un amortiguador, ¿ya? Igual esas máquinas van a tener unos devanados de amortiguamiento que ayudan a suplir todos esos transitorios. Más adelante veremos, cuando veamos motores, qué son los devanados de amortiguamiento, que nos va a permitir dar paso a la última máquina, bueno, a los últimos tipos de máquinas trifásicas, que son los asíncronos, las asíncronas. Bien, bueno, básicamente es eso. ¿Qué se debe cumplir? El balance de energía, la frecuencia y el voltaje, entonces están libres para variar, ¿ya? Bien, bueno, vamos entonces a hacer unos ejercicios de esta temática. Vamos a remitirnos al libro de Jesús Fraile Mora, que nos trae, bueno, unos ejercicios más complejos. A ver, buscamos por aquí. Bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio. A ver si nos sale muy complejo. Regálame un segundo. A ver, vamos a hacer. Vamos a hacer uno de una red de potencia infinita. Por ejemplo. Bueno, Profe, yo tengo como una inquietud a nivel sí, técnico. sí. Profe, cuando, por ejemplo, el semestre pasado vio unos transformadores y ahorita en estos momentos habla del sistema de interconexión, ¿sí? Cuando uno se quiere suministrar energía a ese sistema para vender. ¿Hay uno a qué debe tener más pendiente? ¿A la parte del generador o a la parte de transformación para elevar los voltajes? ¿O ambos? ¿O cuál tendría más, como se dice, prestarle más atención, profe? Bien, lo que pasa es que, bueno, el transformador, eh, bueno, nos va a elevar la tensión, pero el generador es el elemento que tiene el control para inyectar la potencia que usted va a enviar a ese sistema. Porque en realidad, usted lo que hace en el sistema es de una potencia, inyectar una potencia. ¿Qué hace el transformador? Elevar voltaje a la salida de una planta de generación, pues vamos a tener un transformador que nos va a permitir pues,
elevar la tensión para ir a la transmisión, ¿cierto? Este transformador pues tiene unos valores nominales, que son los valores nominales de ¿quién? De la tensión de la generación y la tensión del sistema. Pero los voltajes, ¿cierto? No son constantes en el sistema, ¿cierto? Y eso pues, todos somos conscientes de que, por ejemplo, si su voltaje está a 127 voltios en su casa, ¿cierto? Cuando hay una hora pico y están muchas cargas conectadas, se regula, baja la tensión, 122, ¿cierto? Cuando hay una hora valle puede aumentarse esa tensión, ¿cierto? Pero ¿quién es el elemento que se lleva el control de la potencia? Y ojo, que la generación, ¿cierto? Nos permite que inyectar potencia a ese sistema interconectado nacional. El elemento de control crítico de esto, pues es los sistemas de control del generador, tanto de la excitatriz como de la turbina. Entonces, si es en cuanto a la criticidad del control, el generador. ¿Cierto? Pero igual, todos los elementos constituyentes del sistema interconectado, los generadores, los transformadores, las líneas de transmisión, ¿cierto? Las estructuras de las líneas de transmisión, ¿cierto? Los aisladores, las protecciones, los interruptores de potencia, que ustedes verán en sistemas de potencia, los relés que nos permiten controlar esas protecciones, los transformadores de medida que nos permiten pues adquirir esas variables para poder actuar, pues todo es importante. Ahora, dentro de los transformadores, pues uno siempre que le dicen transformadores, uno se imagina una relación de transformación estática, ¿no? Ejemplo, el transformador de nuestro barrio, que vemos por ahí, pasamos 13.208. Nosotros ya sabemos que esos tienen taps y se pueden ajustar, pero entre los transformadores, pues también están esos transformadores regulantes que nos permiten ajustar la tensión del sistema, ¿no? Entonces, en términos de criticidad con respecto al control, pues el generador es mucho más crítico, tiene muchos más elementos de control y también de protecciones, ¿no? Que el transformador. Pues, no sé si le respondí la pregunta, ¿no? Me perdí un poco de la pregunta, que casi no se la comprendí. No, sí, profe, sí, creo que sí me entendió. Ah, listo, vale. Bueno, bien, vamos a hacer este ejercicio. Entonces dice, un alternador trifásico conectado en estrella. Entonces, conexión Y. Tiene una resistencia inducida despreciable. Una resistencia inducida despreciable, ojo, resistencia inducida la de armadura. Ojo que la Disculpe, resistencia profe, de ¿de qué campo, libro es el ejercicio, perdón? ese es Fraile Mora, de la Fraile. ¿Listo? Bueno, tiene un inducido, una resistencia inducida despreciable, una reactancia síncrona de 30 ohms. Tenemos la resistencia síncrona. Está acoplado a una red de potencia infinita de 11 kilovoltios. Es decir, se va a acoplar a un barraje infinito. Es decir, este generador infinito de 4000 kVA, ¿cierto? Es decir, de 4 MVA es pequeño comparado con la capacidad que tiene ese sistema y entonces asumimos que el punto donde nos conectamos, ¿cierto? Que bueno, alusión a lo que nos dice el compañero, obviamente siempre que, bueno, cuando nosotros tenemos los generadores, ¿sí? Pues tenemos la etapa de transformación, ¿cierto? La etapa de transformación para ir a conectarnos al sistema. En este caso, que es de 11 kilovoltios, pues directamente no hace falta esto porque el generador es a 11 kilovoltios. Listo, entonces nos conectamos directamente a ese punto. ¿De cuánto es el punto? De 11 kilovoltios. Entonces el voltaje de línea es 11.000 voltios. Está acoplado a una red de potencia y desarrolla 4.000 kVA, un factor de potencia unitario. Es decir, que tenemos una potencia que es de 4.000 kVA, ¿cierto? Desarrolla, que el factor de potencia es unitario. Es decir, que ese señor está entregando 4.000 kilowatts. ¿Listo? Dice, si se aumenta la FEN un 20%, entonces, ¿qué significa? Que por allá, ¿cierto? Un señor operario o el sistema de control, ¿qué hizo? Aumenta la corriente aquí de la excitación. ¿Para qué? Para que la FEN crezca, ¿cuánto? La FEN va a crecer un 20%. Entonces, la FEN en la nueva condición va a crecer
20% de más. Es decir, pasaría a ser 120% de la FEN que tengamos en el inicio. Bueno, profe, ¿cuál es la FEN, perdón, del inicio? No, pues no, ni idea porque no la dice, ¿no? Dice, se aumenta la FEN en 20%. Dice, permaneciendo constante la entrada de potencia a la máquina motriz. Permaneciendo constante la entrada de potencia a la máquina motriz. Entonces resulta que por aquí está la turbinita, ¿cierto? Bueno, la turbina que está moviendo el generador, que es una térmica, una hidroeléctrica, lo que sea, ¿ya? Esta potencia se va a permanecer constante, es decir, aquí no vamos a cambiar nada, la potencia de la turbina sigue siendo la misma, ¿cierto? No va a cambiar nada. Dice, determinar el nuevo factor de potencia con el que trabajará la máquina. Es un operario, se le dio por aumentar la corriente acá. Y entonces nos dicen, determine cuál es el nuevo factor de potencia aquí. ¿Listo? Bueno, por dicho, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. El generador esperando a factor de potencia, es decir, aquí está el voltaje de fase, por aquí subimos, aquí tenemos IA por XS, ¿cierto? Y RA, profe, dice desprecia. Y entonces la despreciamos, no está, y aquí está la F. ¿Listo? El factor de potencia es unitario y ahí estaba cuadrado, ¿cierto? Ya. Ahora, recordemos, ¿cuál es el caso? El caso es cuando nos conectamos a un barraje infinito. Entonces, recordemos lo que vimos ahorita. Si yo me conecto a un barraje infinito, la turbina me controla la potencia que inyecto. Y la corriente me controla los reactivos que inyecto. Entonces, turbina, potencia activa, corriente, potencia reactiva, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Recordemos, esta distancia es proporcional a P. ¿Y P qué depende? De la turbina. ¿La turbina la estoy modificando? No. Entonces, esa altura no puede cambiar. ¿Qué hizo el operario? Aumentó 20% la FEN. ¿Qué tiene que hacer la FEN? Crecer. Pero ¿cómo crece? No puede crecer en la misma dirección. ¿Por qué? Porque tiene que mantener la misma inyección de potencia. Entonces tiene que crecer de esta manera. ¿Qué implica? Implica que el fasor IA por XS cambie de orientación y se vuelva de esta manera. ¿Por qué? Porque es que es un barraje infinito, entonces el voltaje de fase permanece constante. ¿Qué implica entonces? Bueno, yo sé que el IA por XS es perpendicular a la corriente, entonces implica que este señor va a cambiar su orientación de esta manera, ¿cierto? Y entonces la corriente va a crecer y va a cambiar el factor de potencia, y eso es lo que nos piden, calcular. ¿Listo? Bueno, bien, entonces, bueno, calculemos. ¿Qué necesito calcular? Necesito calcular el nuevo factor de potencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, con la información que me dan. Entonces, tengo la información de la primera situación. Yo sé que la potencia que el señor da son 4000 kVA. ¿Listo? Y entonces la corriente, la corriente de línea sería la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Cuál es la potencia? 4000 kVA, es decir, 4 megas. ¿Lo dividimos entre quién? Entre raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea? Como es un barra infinito, siempre va a ser 11 kilovoltios. ¿Cuál es la corriente de ese generador? Bueno, vamos a abrir por aquí MATLAB. Ya lo teníamos abierto de ayer. Y vamos a darle por aquí CLC. Vamos a borrar todas las variables que teníamos preguardadas. Listo. Y vamos a empezar desde acá. Listo. Entonces, la corriente de línea va a ser igual a la potencia. 4000 kVA. Entonces, 4000 exponente 3. ¿Sobre quién? Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea? 11.000 kVA. 11 kVA, perdón. 11 exponente 3. ¿Cuánto nos da esta corriente? Bueno, la corriente de línea nos da 209.95 amperes. ¿Listo? 209, 209.95 amperes. Ahora, la corriente de armadura, porque yo trabajo es por fase, en este caso es la misma corriente de línea. ¿Cuánto? Profe, ¿Sí? es que la pantalla se quedó en el MATLAB. Listo. Ya, perfecto. Le comparto toda la pantalla para no estar listo. Ya.
¿Cuánto vale la corriente de armadura? La misma corriente de línea, 209.95 amperios. ¿Y por qué? Porque la máquina está conectada en estrella. Entonces, corriente de línea, misma corriente de armadura. Ahora, ¿cuál es el ángulo? Entonces, coseno a la menos 1 del factor de potencia. Nos dicen factor de potencia unitario. Coseno a la menos 1 de 1. ¿Cuánto vale? Pues yo ya sé que si es factor de potencia unitario, el ángulo de la corriente es 0. Coseno a la menos 1 de 1. 0 grados. ¿Listo? Bien, de esta manera puedo calcular la primera FEN. La FEN de la situación 1. ¿A qué es igual la FEN? Entonces, como es un generador, entonces al voltaje de fase, recordemos aquí el circuito equivalente. Aquí está la FEN, aquí está la resistencia, la reactancia, y aquí está el voltaje de fase. Tengo la corriente que sale, ¿cierto? Bueno, en este caso el LVK sería voltaje de fase más IA que multiplica RA más XS en J. ¿Pero cuánto vale RA? Vale 0. Entonces nos queda muy fácil. EA1 es igual a ¿qué? Al voltaje de fase más IA por XS. Bueno, reemplacemos. ¿Quién es la FEN de la condición 1? La FEN de la condición 1 sería el voltaje de fase. ¿Cuánto vale el voltaje de fase? Entonces los 11 kilovoltios sobre raíz de 3. ¿Más quién? Más la corriente de armadura. ¿Cuánto vale la corriente de armadura? 209.95 ángulo de 0. Y multiplicamos. ¿Cuánto vale la reactancia con ese generador? Entonces, 30 ohmios en J. 30J. Y eso nos va a dar el valor de la FEN. Bueno, vamos a calcularlo. Entonces ya tengo la corriente. Ahora, la FEN. ¿A qué es igual la FEN? Entonces es igual al voltaje de fase. 11.000 sobre raíz de 3. Más la corriente de armadura. ¿Quién es la corriente de armadura? La misma corriente. Por. Profe, pero solo la magnitud. Sí, ¿por qué? Porque el ángulo es 0. ¿No? Entonces 209.95. Multiplicado por 30 y listo. Y eso nos da la FEN. Ahí tenemos la FEN. Nosotros nos gusta la FEN como magnitud y ángulo. Entonces nos reencauchamos el código donde le sacamos la magnitud a la FEN y el ángulo. Ustedes lo hacen en calculadora, pues allá ya, ¿no? Les tuvo que haber dado 8.944.4, ¿cierto? 8.944.4 a un ángulo. ¿Cuál es el ángulo de esa FEN? Entonces el ángulo es 4.762. 44.762 voltios. Esa sería la FEN de fase de la primera situación. Es decir, cuando el generador se encuentra inyectando los 4.000 watts y no está inyectando nada de reactivos ni consumos reactivos, solo eso. Está trabajando a factor de potencia unitaria. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que el operario le va a aumentar 20% a la excitación. Entonces le vamos a aumentar aquí la corriente para que la FEN crezca en un 20%. Va a ser el nuevo factor de potencia. Entonces vamos a calcular la magnitud de la FEN 2. ¿Es igual a cuánto? Entonces nos dice va a aumentar el 20%. Entonces 1.2, es decir, el 120% de lo que había. ¿Cuánto había? 8.944.4. Y esa va a ser la magnitud de la FEN 2. Vamos a hacer por aquí. Pues vamos a ver la FEN de la situación 2. ¿Va a ser igual a quién? A 1.2 por la FEN de la situación 1. ¿Cuánto vale la FEN de la situación en magnitud? ¿Cuánto nos da la FEN de la situación 2? 10.733. ¿Listo? De momento, 10.733 voltios. Perfecto. Ahora, no conocemos la orientación de la FEN, pero si yo miro mi diagrama fasorial, pues inestable en internet. Si yo miro mi diagrama fasorial, ¿cierto? Pasa lo siguiente, la altura no puede cambiar. La altura no va a cambiar. La FEN 2 creció, ya sé cuánto vale, ¿cierto? Pero la altura no puede cambiar. Aquí, este sería el ángulo delta de la primera situación. Fíjense que el ángulo delta va a cambiar, ¿no? ¿Cuánto cambia? Pues saquemos un triangulito acá, miren. Si yo miro el triángulo amarillo, el triángulo blanco, perdón, blanco, EA seno de delta,
Es decir, de la situación 1, ¿sí? Es esta altura. Ahora, si yo miro el triángulo azul, que es el de la segunda situación, ¿esta altura quién es? Es EA2 seno de delta 2. Y esa acción se da porque no cambio la potencia activa. Tiene que mantenerse la altura. Entonces, ¿de acá qué puedo despejar? El ángulo delta 2. Queda menos de un minuto, muchachos, si se corta en unos 10 o 15 minutos. Delta 2, ¿qué es? EA1 sobre EA2, ¿cierto? Por seno de delta 1. Y de ahí le aplicamos ¿qué? Seno a la menos 1. Arco seno. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer esa operación. ¿Cuánto vale delta 1? Delta 1 es la FEN. ¿Cuánto vale? 44.762. ¿Listo? Bien, muchachos, menos de un minuto, continuamos en 10 minuticos.